Amén. Yo creo que tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios bueno, un Dios que hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Y eso es de gran bendición para nosotros. Hoy Dios nos da la oportunidad de traer la palabra. Today, God gives us the opportunity to bring the word. Y quisiera que habláramos en esta hora acerca del tema las promesas de Dios. And today, I want to talk to you about the theme, the promises of God. ¿Sabe? Todos estamos acostumbrados a las promesas. You know, we're all used to promises. Desde pequeños se nos hacen promesas en muchas ocasiones que se han cumplido y otras no. From when we are young, we receive many promises. Some are fulfilled and others are not. Recuerdo cuando era pequeño que mis padres me decían, I remember when I was a child that my parents used to tell me, mañana vamos a ir a la playa. tomorrow we're going to the beach. Oh, wow, eso era emocionante. And that was something super exciting. Quería que esa noche pasara rápido, I wanted that night to finish que quickly, llegara la mañana para irnos para la playa. for the morning to come to go to the beach. Y lo mejor era cuando cumplían esa promesa e íbamos a la playa. And the best thing was when they fulfilled that promise and we went to the beach. Pero también recuerdo But I also remember otra promesa que nos hacían nuestros padres. other promises that my parents made me. Y esta promesa era más a menudo que la otra. And this promise is more frequent than the other. Cuando nos decían el día anterior, When they told us the day before, mañana vamos a limpiar la casa, tomorrow we're going to clean the vamos a lavar house, los baños, we're going to clean the bathrooms, vamos a barrer y a bañar el perro. we're going to sweep and bathe the dog. Uf, la diferencia de esta promesa The difference with this a la promise otra promesa from the other era promise que yo no quería que llegara la mañana. is that I didn't want the morning to Era que la come. noche se extendiera más, I wanted the night to extend que se even fuera more, la luz for the light to go y away no cumplir esa promesa. and not to complete that Pero promise. teníamos que cumplirla. But we had to fulfill it. Hay promesas que nos gustan There are promises we y hay like, otras promesas que no nos gustan. and there are other promises that we don't like. ¿Sabe? Una promesa de parte de alguien confiable You know, a promise from somebody that is trustworthy lleva en sí el poder de transformar la mente, has the power to transform the mind, de transformar la actitud de la persona to transform the attitude of the y person, de encender una llama de esperanza and to light a flame of hope donde antes existía quizás opresión, where maybe before existed oppression, depresión, depression, temor fear, y preocupación. and worry. Una promesa, solamente tiene valor A promise only has value si la persona que lo está prometiendo es íntegra y cumple su palabra. if the person that is promising it has integrity and fulfills their word. ¿Sabe? La promesa de un mentiroso no tiene valor. You know, the promise of a liar has no Es value. como el viento que llega y desaparece. It's like the wind, it comes and it disappears. En el universo no existe nada más confiable que nuestro Dios. In the universe, there is nothing more trustworthy than our God. Desde el principio Dios ha hecho su obra a través de sus palabras. From the beginning, God has performed His work through His word. Y Él ha declarado que su palabra es eterna y no puede fallar. And He has declared that His word is eternal and it cannot go astray. Por la palabra Dios creó el universo. Through the word, God created the El universe. que estamos viviendo ahora mismo fue creado por la palabra de Dios. What we are living today was created by the word of God. El mundo y todo lo que en él hay. The world and everything in it. La Biblia dice en Hebreos 1:3 The Bible says in Hebrews 1:3 que la palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe. that the word of God is what sustains or upholds everything that Y exists. esa palabra es la que está sosteniendo todo lo que existe en este momento. And that word is what is upholding everything that exists in this moment. Así que las promesas del Señor son una expresión de amor para nosotros. So the promises of the Lord are an expression of love for us. Una expresión de dejarnos saber lo mucho que nos cuida. An expression to let us know how much He cares for us. Y es por medio de esas promesas que se cumple con el plan que Él ha trazado And it is through those promises that are fulfilled through His plan para nuestra vida y con el propósito que Él tiene para su reino. for our life and with the purpose that He has for His kingdom. ¿Sabe? La Biblia contiene más de 3,000 promesas. You know, the Bible has more than 3,000 promises. La pregunta es, The question is, ¿cuántas promesas tú conoces? how many promises do you know? Son 3,000 promesas, pero ¿cuántas promesas tú conoces? There are 3,000 promises, but how many promises do you know? Y no solamente conocerlas, sino cuántas de esas promesas las has hecho tuyas. And not only to know them, but how many of those promises have you made your own? ¿Sabe algo? Una promesa solo se puede reclamar
si conoces la promesa. You know something? You can only claim a promise if you know the promise. Esto está lleno de promesas. The Bible is full of Pero si promises. no la leemos, But if we don't read pero it, si no la conocemos, but if we don't know them, nunca vamos a poder reclamar una de ellas. we will never be able to claim La either one gente of them. reclama lo que oyó de otro, People claim what they've heard from lo others, que oyó un domingo en la iglesia que el pastor dijo. what they've heard one Sunday at church that Y the va al pastor Señor y le said. dice, Señor, yo escuché que tú dices. And they go to the Lord and say, Lord, I heard Pero that you say. qué diferencia es cuando uno va a la presencia de Dios But what a difference it is when you go to the presence of y le God dice, Señor, tú dices en tu palabra, and you tell him, Lord, you say in your word, yo la leí I read it, y tu palabra es verdad. and your word is Y por true. esta palabra tú sustentas el universo. And by this word you Y sustain yo the quiero que esta universe. palabra se haga mía. And I want this Y word yo to quiero que become esta palabra mine. tú la hagas realidad en mi vida. And I want this word to become a reality in Eso my es una life. diferencia. That is a difference. Quizá usted se pregunte en esta hora, And maybe you ask yourself in this moment, pero ¿por qué estudiar las promesas es importante? but why is it important to study the promises? ¿Por qué si se han escrito tantos libros sobre las promesas? Why, if so many books have been written about the Si se ha promises, predicado tanto sobre las promesas, if we've preached so much about the promises, si supuestamente sabemos tanto sobre las promesas de Dios, if we supposedly know so much about the promises of ¿por God, qué hoy hablamos del mismo tema? then why do we talk about the same topic today? ¿Por qué? Why? Porque Dios las ha prometido Because God has promised them, y porque ellas son el fundamento de nuestra fe. and because they are the foundation of our faith. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, I don't know if you've realized, pero creo que la única religión en este mundo but I think the only religion in this world que se basa en promesas that is based on promises cristianismo. is Christianity. se basa en la promesa de que lo que un Dios dijo al mundo. It is based on the promise that what a God said to the world, Se basa en la promesa de lo que Cristo nos dijo a nosotros. it is based on a promise of what Christ told us, Y nosotros vivimos en base a esa promesa. and we live according to those promises. Usted es salvo por una promesa que Dios dijo. You are saved by a promise that God said. Usted tiene vida eterna por una promesa que Dios dijo. You have eternal life because of a promise that God said. Todas ellas son el fundamento de nuestra fe. They are all the foundation of our faith. Pero también estudiamos las promesas But we also study in the promises porque hay un mal uso de las promesas de Dios en el pueblo de Dios. because there's a misuse of the promises of God among the people of God. Sin contar con los ministros que hablan promesas y sacándolas fuera de contexto. Without counting those ministers that speak of the promises out of context. Pero creo que la situación mayor But I think the greater es que hay situation un gran desconocimiento en el pueblo de Dios is that there's a great lack of de estas awareness promesas of the people of y God y un mal uso de ellas. in those promises, and they are misused. Pero las promesas de Dios, Dios nos los ha dado para nuestro bien. But the promises of God, God has given to us for our good. Hermanos, son muchas las promesas de Dios. Brothers, the promises of God are Son many. grandes y preciosas las promesas de Dios. The promises of God are many and precious. Las promesas de Dios son un bálsamo que alivia el dolor. The promises of God are a balm that heal pain. Las promesas de Dios son un ancla a nuestra fe. The promises of God are an anchor to our Es faith. un estímulo a nuestra esperanza. It's a stimulus to our hope. Y las promesas son un medio por la cual nos fortalecemos bajo la poderosa soberanía de Dios. And the promises are a way by which we are strengthened under the powerful sovereignty of God. Pero también personalmente creo que es importante estudiar las promesas de Dios. But I personally also believe it's important to study the promises of God. Porque en ocasiones creemos que lo sabemos todo. Because on occasion we think we know everything. Creemos que estamos tan capacitados. We think that we are so prepared. Creemos que estamos tan We fuertes, think we're so strong, tan preparados, so prepared, que cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, that when the difficult moments come to our life, que cuando llegan esos momentos que realmente sucumben nuestra vida, that when those moments come that truly take over our life, pensamos que vamos a vencer we think that we're going to y no overcome nos vamos a paralizar. and we're not going to be paralyzed. Creemos que estamos tan preparados en nuestra mente We believe that we are so prepared in our mind que cuando lleguen esos momentos vamos a salir adelante. that when those moments come, we'll be able to move forward. Y lo que es cierto y lo que he descubierto es que en ocasiones es todo lo contrario. And what I've discovered is that on occasions, it's the complete opposite. Que cuando llegan esos momentos bien difíciles a nuestra vida, That when those very difficult moments come to our life, tendemos a paralizarnos. we tend to be paralyzed. Tendemos a que nuestro corazón se turbe We tend to have our hearts disturbed, y nuestros temores sean los que nos paralicen and our fears will paralyze us, y desconfiemos de las promesas de Dios. and we stop trusting the promises of God.
Y creo que por eso es una de las razones por la cual tenemos que estudiar nuevamente las promesas de Dios. And I believe that that is one of the reasons for which we must study the promises of God again. Debemos aclarar que la Biblia contiene dos clases de promesas divinas. And we must clarify that the Bible contains two types of divine promises. Están las promesas incondicionales You have unconditional y promises están las promesas condicionales. and you have conditional promises. Vamos a ver qué es una promesa incondicional. Let's see what an unconditional promise is. Una promesa incondicional An unconditional promise es aquella cuyo cumplimiento depende solamente de Dios. is one in which its fulfillment depends only on God. El compromiso y el cumplimiento de esa promesa The commitment and fulfillment of that promise no está sujeta bajo ninguna situación. is not bound by any situation. Un ejemplo de esta promesa podría ser An example of this promise could be la garantía que Dios nos dio de no enviar otro diluvio a la tierra. the guarantee that God gave us that He would not flood the earth again. Génesis 9:11 dice, Genesis 9:11 says, estableceré mi pacto con vosotros "Thus I establish my covenant with y you. no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra." Never again shall there be a flood to destroy the earth." Eso es una promesa incondicional, That is an unconditional promise. porque no importa cómo proceda el mundo, Because it doesn't matter what happens in the world, ya sea en su bien o en su maldad, whether it be good or bad, Dios no tomará de nuevo esta acción contra la humanidad. God will not take again this action against Y humanity. eso se considera una promesa incondicional. And that is considered an unconditional promise. Pero también hay otra clase de promesa, But there's also another type of promise. y la segunda clase de promesa divina es la condicional. And the second type of divine promise is the conditional one. En otras palabras, el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas circunstancias. In other words, the Lord is willing to act under certain circumstances. Es por lo general una declaración donde dice sí, entonces. It's generally a type of declaration where it says, if, then. Si tú cumples con eso, con If- esto, If you do this, entonces yo me comprometo con hacer esto. then I commit to doing that. Y esto implica nuestra participación con las promesas. And this implies our participation with the promise. Génesis 28 lo dice de esta manera. Genesis 28 says it this way: Si obedece mis mandamientos, if you obey my commandments, entonces yo haré. then I will do. Y ahí usted puede ir a su casa y leer Génesis 28 y usted va a ver promesas condicionales que Dios ha establecido con nosotros. And then you could go to your homes and you'll be able to read Genesis and you'll be able to see the conditional promises that God has established for us. También es interesante aclarar It's also interesting to que clarify las promesas no son mandamientos that the promises are not commandments que nos enseñan obediencia, that teach us obedience, ni tampoco las promesas son amenazas nor are the promises threats que buscan frenar nuestra desobediencia. that seek to stop our disobedience. Las promesas son promesas hechas de parte de Dios para nosotros. Promises are promises made by God for us. Las promesas confirman lo que Dios, movido por su sabiduría y misericordia, Promises confirm what God, moved by His mercy and wisdom, y por su buena voluntad hará por nosotros. and by His good will do for us. Estas promesas revelan lo que nuestro Dios, por causa de Cristo, These promises reveal what our God, because of Christ, hará a nuestro beneficio. will do on our behalf. No lo que Él anhela hacer o lo que va a intentar hacer, Not what He longs to do or what He is going to try to do, sino lo que Dios se ha comprometido o se ha obligado but what God has committed to a cumplir con nosotros. to do for us. Dios es un Dios de verdad God is a God of truth, y sus promesas son de verdad. and His promises are true. La certeza de su cumplimiento de su promesa The certainty of the fulfillment of His promise descansa en que en Dios quien las hizo rests in God who made them y se obligó a sí mismo and con obligated nosotros. Himself with us. Así que comencemos a entender y un poquito más y estudiar las promesas de Dios. And so let's start to understand and study the promises of God a little bit more. Y lo primero que tenemos que entender And the first thing we must understand es que la palabra o promesa is that the word or promise de Dios tiene poder. from God has power. Es importante It is important que sepamos que cuando Dios habla, for us to know that when God speaks, sus palabras llevan en sí poder. His words themselves carry power.
Dios ha dicho God has said en Isaías 55, 10 al 11, in Isaiah 55, 10 to 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, for as the rain comes down and the snow from y heaven, no vuelve allá, and do not return there, sino que riega la tierra but water the earth, y la hace germinar y producir, and make it bring forth and bud, así será mi palabra that it may give seed que sale de mi boca. to the sower and bread to the eater. No volverá a mí vacía, It shall not return to me void, sino que hará lo que yo quiero, but it shall accomplish what I y please. será prosperada en aquello para que la envié. And it shall prosper in the things for which I sent it. Qué hermosa promesa Dios nos está dando en este momento. What a wonderful promise God has given us in this moment. Podemos concluir que la palabra de Dios And we may conclude that the word of God representa entonces su poder. represents then his power. Es la forma de Dios cumplir con sus propósitos en la tierra. It is the way that God fulfills his purposes on earth. Nadie puede detener lo que Dios dice. No one can stop what God says. No sé si usted entendió. I don't know if you understood. Nadie puede detener lo que Dios dice. No one can stop what God Mira, says. hermano, no hay promesa, no hay problema. Look, brothers, there's No no hay problem. circunstancia, There's no no hay circumstance. diablo There's no que pueda devil impedir that lo can que Dios impede dice que se cumpla. what God says is going to be fulfilled. Y eso es de bendición para And nosotros. that is a blessing for us. Cuando el ángel Gabriel When the angel Gabriel llevó el mensaje a María acerca del nacimiento de Cristo, took the message to Mary about the birth of Christ, él dijo algo importante he said something important que debemos de tomar en cuenta. that we must take into account. Gabriel declaró, Gabriel declared, oye, y estamos hablando del ángel que salió de la misma presencia de Dios para una misión. and we're talking about the angel that came out of the very presence of God for a mission. Un ángel que estaba al lado de la presencia de Dios y conoce a Dios. An angel that was anointed with the presence of God and knows God. Este ángel declara, This angel declares, porque nada hay imposible para Dios. for nothing is impossible for God. Lucas 1:37. Luke 1:37. Seguramente cada uno de nosotros estemos de acuerdo en esta aseveración. And it's possible that many of us agree with this. Pero en el griego el significado es aún más interesante, But in the Greek, the meaning is even more interesting. donde dice porque nada hay. Where it says, for there is nothing. En el griego existe una palabra rema que significa palabra In Greek, the word rima exists, which y means se puede word. traducir de esta manera. And it can be translated in this way. Ninguna palabra de Dios es imposible. No word from God is impossible. En otras palabras, In other words, ninguna palabra de Dios se encuentra sin el poder para cumplirse. no word of God finds itself without the power to be fulfilled. Así que todo lo que Dios te ha dicho, And so everything that God has told you, todo lo que Dios te ha hablado, everything that God has spoken to todo you, lo que tú has entendido y has guardado en tu corazón de las promesas de Dios, everything that you've understood and guarded in your heart from the promises of God, tiene el poder para cumplirse en tu vida. has the power to be fulfilled in your life. Y cuando María escuchó estas palabras del ángel Gabriel, And when Mary heard these words from the angel Gabriel, hizo una confesión que indica esa revelación importante que ella entendió. she made a confession that indicates that important revelation that she understood. Ella dijo, She said, he aquí la sierva del Señor, behold, the maidservant of the Lord. hágase conmigo conforme a tu palabra. Let it be done to me according to your will. Ella entendió She understood que sin ninguna palabra de Dios es imposible. that without any word of God is it Lo possible. que Dios le dijo a ella, que aunque parecía imposible, Él lo iba a cumplir. Well, God told her that even though it appeared impossible, He would do it. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti, I don't know what God has promised que tú you quizás piensas que es imposible, that you might think is impossible. pero yo espero que al menos en esta hora But I hope that at least at tú this puedas time, entender you're able to que understand ninguna palabra de Dios es imposible para tu vida that no word from God is y impossible que for nada your puede life. detener la acción de Dios para contigo. And that nothing can stop the action of God for you. El pueblo de Dios debe tener la misma actitud que tuvo María. The people of God must have the same attitude as Mary. En lugar de dudar que Dios esté dispuesto o capaz de cumplir con sus promesas, Instead of doubting that God is willing or capable of fulfilling His promises, debemos afirmar la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. we must affirm the work of the Word of God in our lives. Su palabra hará lo que Él quiere. His Word will do what He wants. Isaías dijo, así será mi palabra, Isaiah said, thus will be my hará word. lo que yo quiero. He will do what I say. Y si What I Isaías lo want. dijo,
And if Isaiah y said si it, Dios lo dijo, and if God said it, Dios lo va a cumplir. God will fulfill it. Así que tenemos entonces que entender cuál es el fundamento de las promesas de Dios. And so we have to understand what is the foundation of the promise of God. Porque es importante saber que la palabra de Dios tiene poder. Because it's important to know that the word of God has power. Pero para poder entender eso tenemos que saber cuál es el fundamento de la palabra o de las promesas de Dios. But to be able to understand that, we have to know what is the foundation of the promise of God. Y el fundamento de las promesas de Dios And the foundation of the promises of God descansa rests en el hecho de que Dios es un Dios de pactos. in the fact that God is a God of pacts. Y Dios estableció un pacto de gracia para su pueblo. And God established a covenant of grace for his people. Y nosotros somos el pueblo de Dios. And we are the people of God. Entonces Dios estableció un pacto de gracia con nosotros. And so God established a covenant of grace with us. Pero tenemos que entonces preguntarnos, But we have to then ask ourselves, ¿cuál es la esencia del pacto de gracia? what is the essence of the covenant of grace? La esencia del pacto de gracia The essence of the covenant of grace descansa en la promesa esa por Dios en Jeremías 31:33. rests in the promise made by God in Jeremiah 31:33, Cuando él dijo, when he said, pero este es mi pacto "But this is the covenant que haré con toda la casa de Israel that I will make with the house of Israel después de aquellos días. after those days," Dice Jehová, says the Lord. daré mi ley en su mente "I will put my law in their minds y la escribiré en su corazón and write it on their hearts, y yo seré a ellos por Dios and I will be their God, y ellos me serán por pueblo. and they shall be my people." Así que la esencia de la promesa del pacto de gracia de Dios And so the essence of the promise of the covenant of grace from God es Dios mismo. is God himself. Yo seré su Dios. I will be their God. Y ese es el pacto o la promesa que Dios ha hecho para nosotros. And that is the covenant or the promise El that God has made with us. fundamento The para foundation nosotros. for us. Dios hace la promesa. God makes the promise. Y las promesas nos llevan entonces a una relación íntima con Él. And the promises take us then to an intimate relationship with Una him. relación fructífera. A fruitful relationship. Una relación inamovible An unmovable e relationship. inquebrantable. Unbreakable. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos, hermanos, todo. When we have God, we have everything. Es una relación personal con Cristo mismo. It is a personal relationship with Christ himself. Y si esto es así, And if this is so, entonces el poner nuestra fe y confianza then to put our faith and trust en el hecho de que Dios es nuestro Dios in the fact that God is our God es suficiente para hallar consuelo en este mundo. is sufficient to find counsel in Es this world. suficiente para sostenerlo en el momento de angustia It is sufficient to support us in the moment of anguish y en el momento de dificultad. and in the moment of difficulty. David lo declara de esta manera en su vida. David declares it in this way in his life. En el Salmo 56:8, In Psalms 56:8, David dijo, David said, anota en tu libro todas las veces que he huido. "Write in your book every time that I have fled. Tú bien sabes las veces que he llorado. You well know those times that I have cried. Cuando yo te pida ayuda, When I ask you for help, mis enemigos saldrán huyendo. my enemies will flee from me." Yo estoy seguro, decía David, I am sure, David said, Dios mío, "My Lord, que cuento con tu apoyo. that I can count on your support. Confío en ti, I trust in you, mi Dios, my God, y te alabo por tus promesas. and I worship you for your promises. Confío en ti, Señor, I trust in you, Lord, y te alabo por todas tus promesas. and I worship you for all of your promises. Confío en ti, mi Dios, I trust in you, my y God, ya no siento miedo. and I am no longer afraid. Nadie podrá hacerme daño jamás. No one will ever be able to hurt me Qué again." hermoso poder tener una declaración de esa manera. How wonderful it is to be able to have a declaration that way. Nuestra esperanza y fe en las promesas de Dios Our hope and faith in the promises of God están fundadas en la íntima relación are founded on the intimate que relationship Dios ha establecido con nosotros that God has established with us por medio de Cristo through Christ en el pacto de gracia. in the pact of grace. Sobre este fundamento debemos construir nuestra vida On this foundation we must build our lives, y sobre el cual debe descansar nuestra and salvación. over which our salvation must rest. Entonces esto nos mueve
a otro punto. And so this moves us to another point. Si ya sabemos que el fundamento de las promesas de Dios es Dios, If we already know that the foundation of the promises of God is God, entonces tenemos que saber cuál es la fuente de la cual brotan las promesas de Dios. then we have to know what is the fountain out of which the promises of God flow from. El fundamento lo es el pacto de gracia, The foundation is the covenant of grace. pero la fuente del cual brotan todas las promesas de Dios es la persona de Cristo Jesús. But the promises from the fountain from which all of the promises of God flow is the person of Christ Jesus. Aquí hay dos puntos importantes que tenemos que entender. And here there are two important points that we must understand. Primero, First, que Cristo como cabeza de la iglesia es quien recibe todas las promesas. that Christ as the head of the church is whom receives the whole promise. ¿Cómo sabemos eso? And how do we know that? La Biblia lo ha establecido. The Bible has established A it. través de Cristo se ha cumplido todo lo que Dios ha prometido al hombre. Through Christ, everything that God has promised man has been fulfilled. Comenzando desde Génesis 3:15 Starting from Genesis 3:15 hasta Apocalipsis, aún las promesas que no se han cumplido, and through Revelation, and even those things that have not been fulfilled yet, ya todo se ha cumplido en Cristo. everything has already been fulfilled Ya in hemos Christ. visto algunas promesas cumplidas We've already seen some promises kept y otras que se van a cumplir, and others that will be pero kept, que ya están cumplidas en Cristo. but that are already done in Christ. Y segundo, And second, que es Cristo quien la distribuye a sus hijos, that it is Christ who distributes them to his children, ya que es Él quien nos salva. meaning that it is he who saves us. Entonces esto trae algo interesante a nosotros como iglesia. And so this brings something interesting to us as a church. Todas las promesas de Dios All of the promises of God son para los hijos de Dios. are for the children of God. Hay gente que quiere recibir las promesas de Dios, There are people who want to receive the pero promises nunca of han abierto God, su corazón a Cristo. but they've never opened their hearts to Pero Christ. nunca le han dicho, Señor, yo quiero que tú me perdones y seas mi Señor. But they've never told him, Lord, I want you to forgive me and be my Lord. Pero quieren las promesas de Dios. But they want the promises of God. Pero la Biblia lo establece claramente, But the Bible establishes it clearly que Cristo distribuye todas sus promesas that Christ distributes all his promises a sus hijos a quien Él salva. to his children whom he saves. Así que, en primer lugar, And so in the first place, en el pacto de redención, in the pact of Cristo redemption, recibe todas las promesas para nuestro beneficio. Christ receives all of the promises for our benefit. Por ejemplo, en Gálatas 3:16, For example, in Galatians 3:16, Pablo lo dice en esta manera, Paul says it in this way, que a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas y esa simiente es Cristo. that the seed of Abraham and Abraham will receive the reward of Christ. Gálatas lo dice de esta manera. And Galatians says it in this way. Ahora bien, Therefore, las promesas se hicieron a Abraham the promises were spoken to y a Abraham su descendencia. and to his seed. La escritura no dice Scripture does not y say, a los descendientes, and the seeds, como refiriéndose a muchos, meaning many people, sino y a tu descendencia, but and to your seed, dando a entender uno solo, meaning one person que es Cristo. who is Christ. Así entonces establecemos que es Cristo quien recibe las promesas de Dios. And this is how we establish that it is Christ who receives the promises of En God. segundo lugar, In the second place, Cristo es quien nos otorga esas promesas. Christ is who grants us those promises. De tal manera que cada uno de nosotros In such a way that each one of us adquirimos las promesas de Dios acquire the promises of God mediante y únicamente through and only through a través de Cristo Jesús. Christ Jesus. Entonces, Cristo es la fuente de las promesas de Dios. And so Christ is the fountain of the promises of God. Ahora la pregunta sería, Now the question would be, ¿por qué es Cristo la fuente del cual brotan las promesas de Dios? why is Christ the fountain out of which the promises of God flow? Porque es Jesús quien compra todas las promesas por su sangre. Because it is Jesus who buys all the promises through his blood. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Through the sacrifice of Jesus at the cross on Calvary, Cristo pudo hacer posible Christ was able to make possible todo lo que Dios había dado, dicho al mundo. all the things that God had told the world. Y Pablo lo dice de esta manera, And Paul says it this way, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, hablando de Cristo, for all the promises of God are in him, y en Él amén, and in him, amen, por medio de nosotros, through us, para la gloria de Dios. for the glory of God. Porque es Jesús quien hace que nosotros
Because it is Jesus who makes that in us, podamos poseer las promesas de Dios we can possess the promises of al God darnos una fe salvadora by giving us a saving y el faith arrepentimiento para nuestra vida. and repentance for our lives. Entonces Jesús hace que descansemos en las promesas de Dios. And so Jesus makes us rest in the promises of God. Hasta este momento Until this point, ya hemos visto la importancia de las promesas de Dios. we've already seen the importance of the promises of God. Hemos entendido las clases de promesas de parte de Dios. We've understood the types of promises from God. Aprendimos que la palabra de Dios, o sea, las promesas de Dios tienen poder. We learned that the word of God or the promises of God have power. Entendemos el fundamento de las promesas de Dios, que es Dios mismo, Understand the foundation of the promises of God, which is God himself, y la fuente de la cual brotan las promesas, que es Cristo. and the fountain through which the promises flow, which is Christ. Pero en ocasiones sabemos todas estas promesas. But on occasion, we know all these ¿Y promises quién es quien las ha dado? and who it is that has given them, Que tiene poder para cumplir cada una de esas promesas who has power to keep each one of those promises cuando llegan esos momentos difíciles a nuestras vidas. when those difficult moments come to our lives. Cuando tendremos a paralizarnos When we tend to be y paralyzed nuestro corazón se turba and our hearts are disturbed y nuestros temores hacen que desconfiemos de las promesas de Dios. and our fears make us not trust in the promises of God. Creo que no hay mejor ejemplo que el pueblo escogido de Dios, Israel, I believe there's no better example than the para chosen poder people of God entender esta realidad. to be able to understand these promises, these En Éxodo realities. 14, In Exodus 14, la Biblia relata un momento crucial en el pueblo de Israel. the Bible gives a crucial moment for the people of Israel. En este momento que relata la Biblia, In this moment that the Bible tells us about, Israel está frente al Mar Rojo, Israel is before the Red Sea, pero también tiene al ejército de Egipto a sus espaldas, but they also have the Egyptian army on their que backs. quiere volver a capturarlo y llevarlos cautivos nuevamente a Israel, Who wants to- a Egipto. Capture them again and take them back to Egypt. Y era un momento decisivo para el pueblo de Israel. And it was a decisive moment for the people of Israel. O confiaban en las promesas que Dios ya le había dicho, They either trusted the promises that God had already given them, o sucumbían ante la realidad que estaban viviendo en aquel momento, or they would succumb to the reality that they were living in that moment. entre el Mar Rojo Between the Red y Sea el ejército de los egipcios a su espalda. and the armies of Egypt behind them. Quizás pensaríamos que después de todo lo que Israel había visto hacer de Dios, And you might think that after everything that Israel has seen God do, uno podría pensar que su fe estaría por los cielos. one might think that their faith is through the roof. ¿Qué podría haber que detuviera a Israel después de haber visto todo lo que Dios había hecho? What could there be that would stop Israel after everything that God had done? Habiendo sido testigos de las plagas Having been witnesses of the y de plagues cómo Dios dominó a los dioses egipcios and of God, how God dominated the Egyptian y a los gods magos de Egipto. and the wizards of Egypt. Ellos deberían estar llenos de temor de Dios They should be full of the fear y of God confiar en que en él en cada situación And de su vida. and trust in Him in every situation of their lives. Sabemos que ya Dios le había dado una promesa de liberación de la esclavitud We know that they had already received the promise from God that they would be freed from y slavery de una tierra nueva para ellos. and a promised land for them. Éxodo capítulo 6, versículos del 2 al 8 dice de esta manera. Exodus 6, 2-8 says it this way. En otra ocasión, And God spoke, in another occasion, Dios habló a Moisés y le dijo, God spoke to Moses and said to him, yo soy el Señor. I am the Lord. Me aparecí a Abraham y a Isaac I appeared to Abraham, to Isaac, y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. and to Jacob as God Almighty. Pero no les revelé mi verdadero nombre, But my name, Lord, was not known to them. que es el Señor. Lord, También con ellos confirmé mi pacto I have also established my covenant with de them darle la tierra de Canaán, to give them the land of Canaan, donde residieron como forasteros. the land of their pilgrimage. He oído además el gemir de los israelitas, And I have also heard the groaning of the children of Israel, a quienes los egipcios han esclavizado. whom the Egyptians keep in bondage. Y he recordado mi pacto. And I have remembered my covenant. Así que ve y dile a los israelitas, Therefore say to the children of Israel, yo soy el Señor, I am the Lord. y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. Voy a librarlos de su esclavitud. I will rescue you from their bondage. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. And I will redeem you with an outstretched arm and with great judgments.
haré de ustedes mi pueblo I will take you as my people, y yo seré su Dios. and I will be your God. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, Then you shall know that I am the Lord your God, que los libró de la opresión de los egipcios. who brings you out from under the burdens of the Egyptians. Y lo llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, And I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, a Isaac y Jacob. Isaac, and Jacob, Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. and I will give it to you as heritage. I am the Lord. Mira, hermano, con una promesa así Look, brothers, with a promise like that, es suficiente para enfrentar cualquier cosa. it's enough to face anything. Si usted leyó bien If you read it well y usted entendió bien, and you understood it well, Dios está confirmando su pacto nuevamente. God is confirming his pact Su again. palabra que ya él había dicho. His word, which he had already Le said, está recordando que él va a cumplir. is reminding him that he will Le está remind him diciendo que él va a quitar a sus opresores that he will remove their oppressors, y le está diciendo que los va a poner en la tierra que él le prometió. and is telling them that he would put them on the land that he had promised them. Dios le estaba prometiendo que le iba a quitar la opresión, God was promising that he would los iba a remove libertar their oppression and free them, y le iba a dar la tierra que le había prometido habitar. and give them the land to live, to dwell in. Pero no se queda en una promesa. But it doesn't just remain as a promise. Como dijimos anteriormente, As we said previously, si la persona que da la promesa if the person who gives the promise no la cumple, does not come through with ¿de qué it, vale la promesa? what good is the promise? Entonces Dios le da la promesa al pueblo de Israel And so God gives the promise to y the no se people of queda Israel ahí esperando a ver lo que ellos hacen. and doesn't just sit back waiting to see what they do. Dios comienza a desplegar su poder una vez tras otra God starts to show his power one time after the other para que el pueblo de Israel vea so that the people of Israel could see y entienda and understand que cuando Dios habla, that when God su speaks, palabra tiene poder his word has y él la power cumple. and he fulfills it. Y comienza a desplegar su poder And he starts to show his power con una plaga de sangre contra los egipcios. with a plague of blood against the Egyptians. Y la gente en Egipto vio ese poder de Dios manifestándose. And all the people in Egypt saw that power of God being manifested. Pero se endureció el corazón del faraón. But the heart of Pharaoh became hardened. Y entonces Dios volvió a desplegar otra plaga, And so once again, God dropped a plague, una tras otras. one after the other. La plaga de las ranas, The plague of the frogs, la plaga de los piojos, the plague of the lice, la plaga de las moscas, the plague of the fleas, del ganado, of the cattle, de las úlceras, of the ulcers, granizo, of granite, langostas, locusts, tinieblas. darkness. Una tras otra, tras otra, tras otra. El pueblo de Israel estaba viendo el gran poder de Dios manifestándose en aquel lugar. One after the other, after the other, the people of Israel saw God's power. 9 plagas, 9 plagues. pero el corazón del faraón endurecido. But the heart of Pharaoh remained hardened. Y por último, entonces Dios despliega su plaga final. And finally, God unleashes his final plague. Por último, la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Finally, the death of all the firstborn of the people of Egypt. Y para que Israel supiera que Dios iba a cumplir su palabra, And for Israel to know that God will fulfill his word, les dijo, van a tener que tomar un cabro y sacrificarlo. he told them, you're going to have to take an animal and sacrifice Y van a him. tomar su sangre y le van a ponerla en los linteles de su puerta. And you're going to have to take his blood and put it over the doorpost of your door. Y cuando el ángel de la muerte pase, And when the angel of death comes va by, a llegar a su casa, they will come to your porque es house, para todos los primogénitos de la tierra de Egipto que van a morir. because it is for the firstborn of all of the people of Israel, of Egypt. Pero cuando llegue a su casa But when he comes to y your vea la house sangre en el dintel, and he sees the blood over the va a doorpost, pasar por alto su casa he will pass over your y no va a house, haber muerte en la casa de Israel. and there will be no death in the house of Y Israel. Dios cumplió esta promesa. And God fulfilled that Y promise. al día siguiente, And on the next day,
cuando se despertaron todo Egipto, toda la gente de Egipto, when all of Egypt awoke, la Biblia dice que lo que se escuchaba era un clamor, the Bible says that era un llanto en Egipto, you heard a cry in porque Egypt todos los primogénitos de la casa de los egipcios fueron muertos. because all of the firstborn of the house of Y Egypt cuando, were died. dead. y cuando los israelitas fueron a ver a sus hijos primogénitos, And when the Israelites went to go see their todavía estaban firstborn, allí, they were still there. todavía los podían abrazar, They still could todavía hold them. podían sentir su They presencia still could feel cuando their hubo presence llanto afuera, when there was weeping outside, una tras otra. one after the other. El pueblo de Israel vio el poder de Dios en acción sobre los egipcios. The people of Israel saw the power of God over the Egyptians. Se cumplió la promesa que Dios le había dicho. The promise that God had given them was kept. Voy a quitarles de encima la opresión de los. Move from you the oppression of the Egyptians. Voy a librarlos de la esclavitud I will free you from slavery, y voy a librarlos con gran despliegue de poder y grandes actos de justicia. and I will free you with unleashing of great power and acts of justice. Hay algo que me encanta de esta promesa. There's something I love about this Es promise. el voy. ¿Quién lo va a hacer? It is the who is going to do it. Dios dijo, yo lo voy a hacer God said, I am going por to do amor a it su pueblo. because of love for his people. Así que cuando Moisés le dice al pueblo que se prepare, And so when Moses tells his people to be prepared, que tome todas sus cosas, pues Dios los va a llevar ahora a la tierra que había prometido. to take all his things, because God was going to take them to this promised land, Ellos se levantaron y comenzaron a caminar en fe. they rose and started to walk in faith. Su fe estaba en lo máximo. Their faith was on the most high. Por más de un mes habían visto el poder de Dios de una manera impresionante frente a sus ojos. For more than 1 month, they've seen the power of God in impressive ways before them. Pero Dios vuelve entonces a confirmar una vez más sus promesas para con su pueblo. But once again, God confirms his promises with his people. Y ahora le dice And now he tells them que Él iba a ir con ellos en su peregrinaje. that he was going to go with them in their pilgrimage. Éxodo 13, 21 al 22 dice: Exodus 13, 21 and 22 says, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes And the Lord went before them by day in a pillar of cloud para guiarlos por el camino, to lead the way, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, and by night in a pillar of fire to give them light, a fin de que anduviese de día y de noche. so as to go by day and night. Escucha bien, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night, ni de noche la columna de fuego. nor the pillar of fire by night before the people. Comenzaron fuertes, They started out strong. comenzaron a caminar, They started to walk. comenzaron hacia adelante, hacia donde Dios le dijo que caminaran. They started moving forward toward where God told them to walk. Pero la fe no duró mucho. But faith did not last very long. Iban marchando con valentía They en were un momento, marching with courage in one moment, pero aterrorizados al siguiente momento. but fearsome in the next one. Cuando llegaron frente al Mar Rojo When they arrived before the Red Sea y acamparon allí, and they camped there, sucedió algo inesperado. something unexpected happened. Éxodo 14 del 9 al 12 dice: Exodus 14, 9 and 12 says, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y sus carros del faraón, So the Egyptians pursued them, all the horses and chariots of Pharaoh, su gente de a caballo y todo su ejército, his horsemen and his army, los alcanzaron acampados junto al mar. and overtook them camping by the sea. Y cuando Faraón se hubo acercado, And when Pharaoh approached, los hijos de Israel alzaron sus ojos, the children of Israel lifted their eyes, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, and behold, the Egyptians marched after them. por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera So they were very afraid. y clamaron a Jehová And the children of Israel cried out to the Lord. y dijeron a Moisés: Then they said to Moses, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? ¿Por qué has hecho así con nosotros, Why have you so dealt with us, que nos has sacado de Egipto? to bring us up out of Egypt? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: Is this not the word that we told you in Egypt, saying, déjanos servir a los egipcios? Let us alone that we may serve the Egyptians? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios For it would have been better for us to serve the que Egyptians morir nosotros en el desierto. than that we should die in the wilderness.
La pregunta es, ¿este es el mismo pueblo que vio el poder de Dios un tiempo atrás? The question is this the same people that saw the power of God some time ago? Sí, es el mismo pueblo. Yeah, it is the same people. Vio el poder de Dios manifestándose en 10 ocasiones. They saw the power of God manifested on 10 occasions. Clamaron a Dios, They cried out to God, pero no clamaron para pedir la promesa de Dios. but they didn't cry out for the promises of Clamaron God. a Dios para criticar, They cried out to God to criticize, no para reclamar la promesa que Dios le había dado. not to claim the promises that God had given them. ¿Sabe, hermano? You know, brothers, No podemos juzgar duramente a los israelitas como inconsistentes, we cannot judge the Israelites very harshly as inconsistent, porque usted y yo nos identificamos muy bien con ellos. because you and I identify with them all too well. Nuestra fe con frecuencia también es débil Our faith is frequently also weak, y somos olvidadizos. and we are forgetful. Un día nos asombramos de lo que Dios hizo en nuestra vida One day we're amazed at what God did in our lives, y al otro día clamamos, ¿por qué hiciste eso? Y ahora estoy en peor estado. and the next day we cry out, why did you do that? Now I'm worse off than Y before. criticamos And we criticize, y nos olvidamos. and we forget. Dios hace tanto por nosotros God does so much for us, y todavía nos preguntamos nerviosamente, and we still ask ourselves nervously, ¿será que tú continuarás ayudándonos? could it be that you will continue to help us? Nuestro momento de valentía en cierto momento A moment of courage in one moment se convierte entonces en momentos de temor. becomes then a moment of fear. ¿Qué hizo que los israelitas recién liberados And what is it that made the Israelites who were just recently freed cambiaran tan pronto su ánimo de celebración? change so much the way they felt in celebration? Cuando estaban frente al Mar Rojo, When they were before the Red Sea, estaban contentos, they were happy. estaban esperando llegar a la tierra, They were expecting to go Hasta to que the miraron land hacia atrás. until they looked back, hasta que empezaron a mirar lo que venía detrás de ellos. until they started to see what was coming after them. ¿Qué fue lo que hizo que cambiaran de opinión? And what is it that made them change their opinions? La oposición. The opposition. Cuando vieron al enemigo pisándole los talones, When they saw the enemy stepping on their heels, se olvidaron entonces de las promesas de Dios. they forgot then the promises of God. Pero delante de ellos todavía se encontraba la columna de nube. But before them was still the cloud of the cloud. Ellos no tenían el mar solamente They didn't frente a only ellos. have the sea before Ellos them. tenían la columna de nube ahí frente. They had the pillar of cloud Pero right before decidieron them. mirar atrás. But they decided to look Pero back. decidieron mirar lo que venía. But they decided to Pero look at what was decidieron mirar el coming. problema. They decided to look at the Y se problems. olvidaron el Dios que tenían de frente, And they alumbrándolos. forgot about the God they had before them, Muy lighting their way. rápido para olvidarse de lo que Dios estaba haciendo. They're very quick to forget what God was doing. Es más fácil a veces mirar por el retrovisor, Sometimes it's easier to look at the ver rearview los mirror, hombres fuertes que vienen, to see the strong men that are coming, ver los poderosos carros que se acercan. to see the powerful chariots that are approaching. ¿Hacia dónde tú miras? And where do you look at? ¿Hacia dónde estamos mirando nosotros? In which direction are Porque you es looking? fácil ahora decirle al pueblo de Israel, oh, mira lo que hiciste. Because it's easy now to tell the people of Pero Israel, look ¿cuántas at what you veces did. nosotros estamos en la misma situación? But how many times are we in the same ¿Cuántas veces situation? Dios nos ha dado la promesa y está frente a nosotros? How many times has God given us the Pero promises cuando and is miramos before us? atrás vemos el problema But when we look back, we y see the empezamos a problem. dudar And we start to y doubt. empezamos a flaquear And we start to y nuestra weaken. fe comienza a descender And our faith starts to descend. y empezamos a cuestionar si Dios lo va a volver a hacer. And we start to question whether God is going to do it again. ¿A dónde están mirando? Where are you looking upon? ¿Adelante o atrás? Forward or back? ¿Sabe? Cuando la oposición llega, You know, when the opposition comes, estás a punto de ver un milagro de Dios. you're about to see a miracle from Estás a God. punto de ver un milagro si miras la dirección en donde está Dios. You're about to see a miracle if you look at the direction where God is. Hacia adelante. Forward. ¿Sabes? Dios nunca camina hacia atrás. You know, God never walks Dios backwards. nunca vuelve hacia atrás a mirar. God never looks back. Dios mira hacia adelante. God always looks forward. Isaías decía, Isaiah said, llévame hacia donde el Espíritu me guíe. take me toward wherever the Y el Spirit Espíritu guides de me. Dios nos guía siempre hacia adelante, And the Spirit of God hacia el guides us frente, forward hacia donde Dios quiere. toward where God wants. ¿Sabe?
la oposición llega, estás a punto de ver un milagro. When the opposition comes, you're about to see a miracle. Los israelitas se enfocaron primero en los carros del faraón a sus espaldas, The Israelites first focused on the chariots of Pharaoh behind them, lo cual generó quejas which generated y complaints una extraña nostalgia por la esclavitud pasada. and a strange nostalgia for the prior slavery. Mire lo que le dicen a Moisés. Look at what they tell Le Moses. dijeron a Moisés, déjanos en paz. They told Moses, leave us alone. Y se preguntaron en voz alta si toda la razón de su viaje era para morir en el desierto. And they asked themselves out loud if the whole reason for their trip was to die in the wilderness. Preferían morir en los sepulcros de Egipto They preferred to die in the tombs of Egypt que morir siguiendo por la promesa de Dios. than to die following the ¿Sabe que, promises of hermano? God. Es mejor morir siguiendo una promesa You know what? It's better to follow, que die morir following one promise en la esclavitud de Egipto. than to die in slavery in Egypt. Hermano, este es el principio de acción. Brothers, this is the principle of action. Cuando encontramos oposición en el camino, When we find opposition on the way, los malos días de antaño parecen buenos días de antaño. the bad years of the past appear to be good years of the Antes de past. eso, cuando estaban oprimidos, Before that, when they were oppressed, querían ser libertados. they wanted to be free. Ahora son libres. Now they are free. Y ahora dicen, aquello era mejor que esto. And now they said that was better than La this. esclavitud es preferible a la libertad, Slavery is better than freedom porque la esclavitud es un mal conocido because slavery is an evil known. y lo que está de frente yo no sé qué va a pasar. And what is before me, I don't know what's going to happen. La preocupación es más familiar que la fe. The word to worry is more familiar than faith. El orgullo es más natural que la humildad. Pride is more natural than humility. Entonces nos dejamos llevar por eso. And so we let ourselves be carried by that. Las viejas costumbres y los viejos amigos son reconocibles. The old customs and the old friends are recognizable. Cuando vieron a los egipcios, When they saw the Egyptians, quizás vieron algunos de los que conocía, maybe they saw some that they y knew. ahora en esta situación And now in this situation, que me vienen a perseguir, where they're going to pursue me, prefiero volver a ser amigo de aquel que me esclavizaba. I prefer to be a friend of that Que ser one who amigo de enslaved me Dios. before than to be their friends. ¿Sabes? You know? El temor pocas veces logra buenos resultados. Fear on few occasions accomplishes good results. El temor es esperar lo peor Fear is to expect the worst y no lo mejor que puede suceder. and not the best that could happen. En lugar de imaginar lo peor, Instead of imagining the worst, piensa en lo que sucederá cuando Dios se manifieste en todo su poder. think of what will happen when God is manifested in all his power. Sueña con el rescate, Dream of the rescue, con lo que Él podrá hacer cuando su mano se vuelva visible sobre nosotros. with what he will do when his hand is visible over us. Esto no es prepararnos para desilusionarnos luego, This is not preparing to be disillusioned later, sino para que nuestra fe crezca. but so that our faith may grow. Piensa, ¿y si? Think, and if, ¿Y si el Dios que nos ha llevado tan lejos realmente tiene un plan? and if the God who has taken us so far truly has a plan, Y ese plan es bueno para nosotros. and that plan is good for us, ¿Y si el mal no prevalece en este momento? and if evil does not prevail in this moment, ¿Qué tal si estar entre los egipcios y este mar es parte del plan de Dios? what about if being between the Egyptians and the sea is part of the plan of God? ¿Y si esta situación que estoy viviendo ahora And if this situation that I'm living now no se trata de mí, is not about me, sino de Él? but it's about him? Y si Dios muestra su gloria para que todos sepan que Él es Dios. And if God shows his glory so that all know that he is God, Y si en lugar de ver hacia atrás con temor el ejército de los egipcios, and if instead of looking back with fear at the Egyptian armies, el pueblo de Dios fuera inspirado por su propia historia the people of God are inspired by their own story y comenzar a enfocarse en cómo Dios lo había guiado hasta ese momento. and start to focus in how God had guided them till that moment, ¿Cómo podría el que había hecho tanto por ellos fallarle ahora? how could the one who had done so much for them fail them now? ¿Sabe algo? You know something? La historia de Dios The story of God y la historia de su pueblo and the story of his people es demasiado buena is too good como para terminar en un fracaso. to finish in failure. Es muy buena como para que al final se diga, It is too good so that in the end they would say, Dios le falló y murieron. Fin. God failed them and they died. The end. No, porque tenemos a un Dios todopoderoso No, because we have an que está all-powerful con God nosotros. who is with us, y sus promesas nunca van a fallar a su pueblo. and his promises will never fail his people. Déselo fuerte al Señor.
Mira, hermano, Look, brothers, si en algún momento va a mirar hacia atrás, if in one moment you're going to look back, si va a poner los ojos en lo que pasó, if you will place your eyes on what happened, hágalo reflexionando do it reflecting en todos los hechos que Dios hizo en el pasado. on all of the things that God did in the past. Porque si usted va a mirar atrás, Because if you're going to look back solamente el problema at only the problem, se va a frustrar y se va a detener. you will be frustrated and you will Pero stop. si usted mira atrás But if you look back y dice, aquí está el problema, and you say, here's the problem, pero recuerdo que Dios hizo esto, but I remember that God did this, que Dios envió la plaga, that God sent the que plague, hasta aquí Dios me ha cuidado, that until here God has taken care of me, que aquella mañana cuando los egipcios tenían un lloro, that morning when the Egyptians had a cry, había contentamiento en mi corazón porque mi hijo todavía estaba allí. there was contentment in my heart because Y my si Dios son lo was hizo still en there. aquella ocasión, And if God did it in that lo puede volver a occasion, hacer. He can do it again. Nuestra fe es débil y olvidadiza. Our faith is weak and forgetful. Así que tenemos que recordar que Él nos está dirigiendo en cada momento. And so we have to remember that He is guiding us in every moment. Podemos confiar en Él más que en las cosas más familiares que de nuestro pasado, We can trust in Him more than in the familiar things of our past o en las cosas atemorizantes de nuestro futuro. or the fearful things of our future. La fe radical nos lleva más lejos que el temor irracional. Radical faith takes us further than irrational fear. El temor paraliza, Fear paralyzes, pero la fe energiza. but faith energizes. El temor irracional puede golpear a cualquiera Irrational fear can beat on anyone en cualquier momento. at any moment. Créame, Believe me, usted puede vivir años tranquilo, you can live year relaxed, pero va a llegar el momento but there will come a moment que va a golpear la noticia a su vida. where the news will come to your Va a life. llegar el momento que usted va a tomar el teléfono There's going to come a moment where you take the y van a phone llegar los resultados del examen que se hizo. and the result of that test you had that will come Va a in. llegar el momento que usted va a tomar el teléfono en sus manos The moment will come where you will take the y phone va a in your recibir hands la mala noticia de un familiar. and you will receive the bad news of a family Va a member. llegar el momento que usted va a llegar a su trabajo There will come a moment where you will get to y your va a job recibir la carta del despido. and you will receive a letter Va a letting llegar you go. momentos difíciles a nuestra vida. Difficult moments will come Jesús to lo our dijo. lives. Jesus said En it. el mundo van a tener aflicción, In the world you will face pero affliction, confíen que yo he vencido al but mundo. trust, for I have overcome the world. El ejército enemigo podrá parecer numeroso The enemy armies can seem numerous, y el mal podrá parecer profundo, and evil can appear deep, pero hemos visto la mano de Dios en but acción. we've seen the hand of God in action. Permite que la obra del Señor en tu pasado Allow the work of the Lord in your past te impulse hacia el to presente. push you toward the present. Toma el siguiente paso de fe. Take the next step of faith. A pesar de que tus pies se mojen en el mar, Even if your feet get wet in the ocean, Él va a partir las olas en el momento exacto. He will part the waves at the exact moment. La voluntad de Dios siempre tiene el poder de Dios en su tiempo. The will of God always has the power of God in His time. Él está contando una historia con tu vida He is telling a story with your life que brilla con su gloria. that shines with His glory. Su nombre ese es el que está en riesgo His name is the one that is at y risk, Dios siempre protege su nombre. and God always protects His name. Pero saben, But you know, en aquel momento, en esa escena, in that moment, in no that scene, todos dudaron de Dios. not all doubted God. Allí había un hombre, There was one man. allí estaba Moisés, There was Moses, el hombre que Dios había llamado para una tarea especial. the man God had called for a special task. Y Dios había comenzado con Moisés mucho tiempo atrás And God had started with Moses a long time before a establecer la fe de Moisés to establish the para faith que of su fe Moses, creciera, so that his faith would grow, para que cuando un momento como este, so that when a moment like that él would se come, recordara lo que Dios había hecho en el pasado. he would remember what God had done in the past. Con frecuencia miramos hacia adelante y decimos, no puedo hacer esto. We frequently look forward and say, I cannot Pero do this. en muchos momentos Dios nos pone en esas situaciones But on many occasions, God puts us in those situations que tenemos que hacer esto where we have to do this para entonces recibir lo otro. so that we can then receive the other. ¿Sabe? Moisés no pasó de ser un pastor a partir el mar en un solo día. You know, Moses didn't go from being a shepherd to parting the sea in just a few days. Incluso Moisés tuvo que crecer en fe. In fact, he had to grow in faith. Ya él había visto una zarza ardiendo que no se consumía. He had already seen a burning bush that wouldn't Moisés consume. escuchó el llamado de Dios claramente. Moses heard the call of God clearly.
Moisés con Aarón entró a la corte del faraón con una demanda. Moses and Aaron entered the court of Pharaoh with a demand. Y él fue testigo de cada una de las plagas que Dios trajo a los egipcios. And he was witness to each one of the plagues that God brought to the Porque a Egyptians. través de él llegaron esas plagas. Because through him, those plagues came. Finalmente, habiendo determinado su misión, And finally, having determined his mission, se acercó a la orilla del mar con una determinación. he approached the edge of the sea with determination. Y su determinación fue creer en las promesas de Dios. And he was determined to believe the promise of God. Hermano, era un momento difícil para Moisés. Brothers, it was a difficult moment for Un Moses. pueblo completo exigiéndole, An entire people are requesting, reclamándoles. claiming. Es fácil sucumbir ante eso. It is easy to succumb to Pero that. él mantuvo su fe puesta en Dios. But he maintained his faith on God. Después de toda la edificación de su fe, After all the edification of his faith, con los milagros previos, with the prior miracles, después de todas las oraciones, after all the prayers, después de descubrir el llamado de Dios hacia él, after discovering the calling of God toward him, después de todo esto, after all of this, Dios ahora le dice, cruza el mar en tierra seca. God now tells him, cross the sea on dry land. ¿Sabe? El camino de la voluntad de Dios para nuestra vida es el mismo. You know, the path of the will of God for our lives is the same. Lo que nos sucedió ayer What happened nos yesterday prepara para el hoy. prepares us for Y lo que today. vivimos hoy And what we live nos prepara today para el mañana. prepares us for tomorrow. Si entendemos que Dios está en control de nuestra vida. If we understand that God is in control of our lives. Así no nos quedemos atacados en la fe de ayer. So let's not stay stuck on the faith of yesterday. Demos el siguiente paso que Dios nos está pidiendo. Let's give the next step that God is asking us ¿Cuál es to. tu siguiente paso que Dios te exige hoy? What is the next step that God is asking you to take? En el Éxodo, In Exodus, el siguiente paso fue literalmente ir hacia el fondo del mar. the following step literally was to go to the depth of the sea. Éxodo 14, 13 al 16 dice, Exodus 14, 13 and 16 y says, Moisés dijo al pueblo, and Moses said to the no people, temáis, está firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. Jehová peleará por vosotros The Lord will fight for you, y vosotros estaréis tranquilos. and you shall hold your peace. Entonces Jehová dijo a Moisés, And the Lord said to Moses, ¿por qué clamas a mí? why do you cry to me? Di a los hijos de Israel que marchen. Tell the children of Israel to go forward, Y tú alza tu vara but lift up your y rod extiende tu mano sobre el mar. and stretch out your hand Y over the sea divídelo. and divide it. Y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. En este momento dado, In this given moment, la balanza estaba todo a favor de los egipcios. the balance was all in favor of the Egyptians. Tenían el mejor equipo, They had the better equipment, tenían los mejores carros, they had the better tenían chariots, las mejores armaduras they had the better armor, y ellos creían que iban a capturar a Israel y llevarlo. and they believed that they would capture Israel and take it back. Pero la fe y la vida y la voluntad de Dios le pertenecen a Dios y a su pueblo. But the faith and the life and the will of God belong to God and his people. Por tanto, la victoria es de Dios. Therefore, the victory is of God. Moisés y sus seguidores terminaron de pie a la orilla, Moses and his followers ended up on the mientras edge, que los que los perseguían murieron en el mar, while those who pursued them died in the sea. porque la voluntad de Dios siempre gana. Because the will of God will always overcome. La Biblia dice que el pueblo de Israel llegó al otro lado The Bible says that the people of Israel reached the other side y sus pies estaban secos. and their feet were dry. Y cuando miraron a la orilla del mar, And when they looked at the edge of the sea, ellos pudieron ver los cadáveres de todo el pueblo del egipcio. they were able to see the dead Egyptians. Así que concluyendo, And so, in conclusion, sigue caminando en fe y confiando en Él para toda dirección. continue walking in faith and trusting in him for all Dios te va a direction. guiar como a Moisés. God will guide you as Moses. No va a ser con una columna de nube o de fuego de nube, It's not going to be a column or a pillar of fire, sino va a ser con el susurro de la promesa hecha en su palabra. but it'll be with the whisper of the promises made in his word. Escuchar a Dios y responder sí To hear God and respond with a yes, es la mayor alegría de la vida. it's the greatest joy in life. El gran poder de Cristo en ti cobra vida, The great power of Christ in you gains life, mientras la voluntad de Dios se va desplegando en tu vida. while the will of God is
displayed in your life. Piensa en esto. Think about this. ¿Qué pensamiento de que un pastor en medio de la nada, What a thought is of a pastor in the midst of nothing, con un crimen pendiente en su pasado, with a pending crime from his past, pudiera convertirse en el Moisés que recordamos hoy día? could become the Moses that we remember today, Mediante simple y consistentemente decirle así a Dios. through simply and consistently telling God yes. Moisés no es mejor que nosotros. Moses is not better than us. Dios no tiene un trato mejor con Moisés que con nosotros. God does not deal better with Moses Las than mismas with us. promesas de Dios fueron a Moisés que son a nosotros. The same promises were for La us. diferencia es The difference is que Moisés siempre le dijo sí a Dios. that Moses always said yes to God. Si nosotros le decimos sí a Dios, If we say yes to God, sí creo en lo que tú has dicho, I do believe in what you aunque said, sea difícil, even if it's aunque sea difficult, imposible de creer, even if it's impossible aunque to sea un believe, mar que todavía no lo veo abierto, even if it's a sea that I sigo still don't creyendo see tu open, palabra. I continue to believe your word. ¿sabe? Ese es el deseo de Dios. You know, that is the will of God, Llevarnos de un punto a otro to take us from one a point to donde the Él quiere other, llevarnos. where He wants to take us, para vivir la vida abundante que Jesús nos prometió en Juan 10:10. to live the abundant life that Jesus promises Es in John 10:10. necesario activar las promesas de Dios en nuestra vida. It is necessary to activate the promise of God in our life. Muchos activan la promesa de salvación, Many activate the promise of salvation, pero nunca desatan el poder de las otras promesas. but they never unleash the power of the other promises. ¿Sabe? El perdón de los pecados es solamente una de las mejores promesas que Dios tiene para nosotros. You know, the power of sin is only one of the better promises that God has for En us. la Biblia In the Bible, tenemos promesas para poder recibir el poder del Espíritu Santo, we have promises to be able to receive the power of promesas the Holy Spirit, para recibir salud, to receive health, promesas para recibir ayuda espiritual. promises to receive spiritual help. Hay promesas de oración, There are promises of de prayer, sabiduría, of wisdom, de fe, of faith, para la soledad, for loneliness, para el temor, for fear, promesas de autoridad sobre el diablo, promises of authority over the promesas para devil, la familia, promises for the para el family, trabajo, for the work, para los recursos, for the resources, para la protección, for the protection, etcétera. etc. Hay más de 3,000 promesas que Dios ha declarado en su palabra. There are more than 3,000 promises that God has declared in His Word. Y es solamente a través de las promesas que podemos participar de la naturaleza divina de Dios. And it is only through promises that we can participate of the divine promises of Y God. esto es una vida abundante. And this is an abundant life. Y por último, para poder ¿cómo podemos activar las promesas de Dios? And finally, how can we activate the promises of God? Simple y llanamente, llena tu mente y tu corazón con una visión de la promesa ya cumplida. Simply and plainly fill your mind with the vision of the promises that are already fulfilled. Medita en la promesa día y noche hasta que se haga una realidad en tu corazón. Meditate on the promise day and night until it becomes a reality in your heart. Mantén tus ojos puestos en la promesa y no en las circunstancias que estás viviendo. Keep your eyes placed on the promise and not on the circumstances you are living. Proclama la promesa en voz alta constantemente. Proclaim the promise out loud constantly. Que sea tu boca la que lo diga y tus oídos escuchen esa promesa una y otra vez. That it may be your mouth that say and your ears that hear that promise once and again. Y Over and over. cuando la proclame, declara que es tuya. And when you proclaim it, declare that it is yours. Actúa y habla como si fuera la verdad. Act and speak as if it were the truth. Nunca dudes del poder de la promesa de Dios. Never doubt the power of the promise of God. Decide que vas a recibir lo que Dios dice en su palabra. Decide that you will receive what God says in His Word. No dejes de creer, Don't stop no believing. dejes de hablar Don't stop y speaking. actuar hasta que haya llegado la manifestación de esa promesa. And act until the manifestation Nunca of the te promise. rindas. Never surrender. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Continue doing the will of God. Hermano, cuando uno capta el potencial que existe en las promesas de Dios Brothers, when you capture the potential that exists in the promises of God y entiende que todo se puede desatar por fe, and understand that everything can be loosed by faith, nuestra vida cristiana se transforma our Christian life is de transformed una rutina religiosa from a religious routine y aburrida and boring a una aventura de fe, victoria y triunfo to en Dios. an adventure of faith, victory, and triumph in Las God. circunstancias negativas no representan nuestro destino, Negative circumstances do not represent our destiny, sino que son obstáculos temporales but they're temporary que obstacles tienen que rendirse ante el poder de la palabra de Dios a través de sus promesas. that have to surrender before the power of the Word of God and His promises. Usted y yo vamos a llegar a ser canal
de Dios you and I will be able to become a channel of God cuando dejamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. when we allow the will of God to be fulfilled in our lives. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las promesas ahora? What is your perspective about promises now? Levántate ahora, iglesia. Levantémonos. Busca las promesas de Dios Seek the promise of God y úsalas como herramientas divinas para construir tu vida. and use them as a divine tool to build up your life. Es fácil escuchar esto. It's easy to hear this. Es fácil entenderlo. It's easy to understand Es it. fácil salir de aquí ahora con un mejor entendimiento. It's easy to leave here now with a better understanding. Pero esto no se cumple aquí. But this is not fulfilled here. Esto se cumple en nuestra vida, This is fulfilled in our en el lives día a día, and day to day. cuando dejamos que esas promesas de Dios se hagan una realidad en When nosotros. we let those promises of God become a reality in us. Así que oramos al Señor. So we pray to the Lord. Y la iglesia con los ojos cerrados. And the church with their eyes closed. Primero quiero dejarles saber First, I want to let you know que esta promesa that this promise solamente para los hijos de Dios. is only for the children of God. Y si usted está aquí hoy And if you are here y today usted vino a este lugar, and you came to this place, pero usted todavía no ha abierto su corazón a Dios, but you still have not opened your heart to God, pero todavía usted no ha recibido a Cristo como su Señor, and you still haven't received Christ as your Lord, ¿sabe? you know, Ninguna de las promesas de Dios son para usted. none of the promises of God are Pero for si you. usted hoy abre su corazón al Señor But if today you open your heart to y the lo Lord acepta en su corazón, and you accept Him in your heart, cada una de estas promesas van a ser suyas. each one of these promises will be Es yours. posible que cada una de las promesas de Dios entonces sean suyas. It is possible that each one of the promises of God Así is que si usted yours. está aquí hoy en este lugar, And so if you are here in this place Dios, todavía usted no ha recibido a Cristo como su corazón, and you still haven't received Christ in your heart, hoy es el día de salvación. today is the day of Y salvation. quisiéramos saber si en medio nuestro hay alguien que quiere aceptar a Cristo en esta hora. And I would like to know if among us there is someone who wants to accept Christ right now Y quiere entonces hacerse de estas promesas. and who wants to take ownership of these Si usted está promises. aquí y quiere aceptar a Cristo como su Salvador, levanta su mano. If you are here and want to accept Christ Queremos as orar por Savior, usted. we want to pray for you. Queremos que esta promesa se haga una realidad en su vida. We want this promise to become a reality in your life. Si usted llegó a este lugar If you came to this y place todavía su corazón no ha sido a Cristo, and your heart still hasn't Hoy es gone el to día de Christ, salvación. today is the day of salvation. ¿hay alguien que quiera recibir a Cristo y sus promesas? Is there someone who wants to receive Christ and His promises? ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo y sus promesas hoy? Is there anyone who wants to receive Christ and His promises today? Amén. Somos todos de la casa. Somos todos hijos de Dios. Amen. We're all children of God. Iglesia, no le voy a hacer pedir hoy a ustedes que pasen al frente, Church, I'm not going to ask you to come forward today porque yo creo que esto aplica a cada uno de nosotros. because I believe that this applies to each one of us. Yo creo que este mensaje es un mensaje que aunque lo entendemos, I believe that this message is a message that although we understand it, como le dije anteriormente, as I said previously, cuando llega el momento difícil, when the difficult moment comes, es cuando realmente tenemos que ponerlo en is práctica. when we truly have to apply it. Y quisiera orar, que todos oráramos, And I would like for us all to pray para que la promesa que Dios le dio a usted, so that the promise that God gave you, que quizás es diferente a la promesa que Dios me dio a mí, which is maybe different from the promise se that haga God una gave realidad me, en su vida. become a reality in your Y life. solamente usted sabe cuál es la promesa que Dios le dio. And only you know what is the promise that God Y gave you. solamente usted sabe lo que usted, en dónde usted está, And only you know where you are. en dónde usted se encuentra en este momento. Where do you find yourself in Si this está moment? caminando hacia la promesa If you're walking toward the y promise viviendo esa promesa en su vida, and living that promise in your life, o está detenido mirando hacia atrás, or you held up looking o backwards, está detenido mirando el problema que está viviendo en este momento. or you held up looking at the problem you're living in Hoy this Dios moment. quiere que usted mire hacia atrás, Today God wants you to look back, solamente para recordar que el Dios que estuvo en el pasado only to remember that the God who was está in the contigo past hoy is with you today y va a estar contigo and will mañana. be with you tomorrow. Así que oramos. So we pray. Señor, gracias en este día. Lord, thank you in this day. Gracias por tu palabra. Thanks for your word. Gracias por este momento, Thanks for this moment. porque esta palabra es una realidad a nosotros ahora. Because this word is a reality for us now. Señor, tú sabes cuál inconsistentes somos. Lord, you know how inconsistent we Tú are. sabes, Padre mío, que cuando estamos en este lugar, You know, Father, when we are in this place, nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. our heart is filled with joy. Nuestro espíritu se levanta Our spirit is y uplifted. creemos que vamos a vencer. And we believe that we will overcome. Pero cuando salimos But when we y leave enfrentamos la realidad de la vida and we face the y reality of life enfrentamos los momentos difíciles, and we face the difficult Señor, qué moments, fácil es perder la esperanza. Lord, how easy it is to lose
lose Señor hope. amado, qué fácil es menguar en fe. Lord, how easy it is to Qué fácil remain es in que faith. nuestro corazón se turbe. How easy it is for our hearts to be Qué disturbed. fácil es que el temor agarre nuestra vida How easy it is for fear to take hold of our y lives nos detenga. and stop us. Qué fácil es paralizarnos, Padre amado, How easy it is to be frente a los paralyzed momentos difíciles. before the difficult moments. Señor Padre, pero hoy Lord, but today, queremos que tú nos ayudes I want you to help a us través de tu Espíritu through your Spirit a poder, Señor amado, to be able, God, creer a tus promesas, to believe in a your recordar promises, quién tú eres, to remember who you are, a recordar el fundamento de las promesas que eres tú, to remember the foundation of the a promises recordar that que is tus palabras se cumplen, you, to remember that your word a is recordar que fulfilled, tu palabra tiene poder to remember that your power, y que, your word has power, y que si tú creaste los cielos y la tierra that if you created the y heavens and the todo lo que earth nos sostiene and everything that y sustains tú us, aún sostienes el universo, and you even sustain the universe, tú eres capaz de cumplir tu palabra. then you're able to fulfill your Señor word. amado, perdónanos Beloved God, forgive cuando us fallamos en fe. when we Perdónanos, Padre amado, when we cuando fail. nos detenemos, Padre amado, en el temor. Forgive us when we stop in fear. Perdónanos, Padre amado, cuando criticamos, Señor amado, Forgive us when we cuando no criticize. creemos en lo que tú has dicho. We don't believe in what you have done. Perdónanos Said. cuando nuestro corazón, Padre mío, nos hace hablar When our heart makes us y speak volver hacia atrás and look back y volver hacia el pasado and return to the past y creer que el pasado es mejor de lo que tú tienes por delante, and believe that the past is better than what you have Ayúdanos, ahead. Dios. Help us, God, a seguir hacia adelante, to continue forward. hacia donde el Espíritu nos dirija que podamos andar, Señor Turn where amado. the Spirit directs us Que tu to go. Espíritu Santo nos levante, That your Holy Spirit que tu lifts Espíritu us. Santo nos ayude, Your Holy Spirit que tu help Espíritu us. Santo inyecte en nosotros la fe necesaria And your Holy Spirit injecting us the necessary para seguir faith hacia to adelante, continue para forward, mirarte a ti, to look at you. Padre, porque cuando te miramos a ti, Father, because when we look at you, podemos, Padre mío, Señor amado, detener el mar. Father, detain the sea. Podemos caminar sobre el mar como Pedro. We can walk over the sea like Peter. Podemos, Señor amado, hacer cosas mayores porque tú lo has dicho. We can see, do greater things because you've said them. Podemos hacer realidad la promesa We can make the promise a reality que tú has dado en nuestra vida. that you give in our lives. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a poder to be able alcanzar eso to fulfill para tu gloria. for your glory. Porque al final y al cabo For in the end, somos tu hijo. we're your children. Y tú, Padre amado, levantarás tu nombre en alto. And you, Father, will lift your name on high. Y tú mostrarás al mundo You will show the tu world poder a través de your nosotros. power through us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ayúdanos, Dios. Help us, God. Mientras el grupo de adoración canta una alabanza, medite. Tome este tiempo, tómelo con calma, medite. ¿Qué Dios le ha dicho a usted? ¿Qué Dios tiene para su vida? Y crea las promesas de Dios. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.